Les estaba diciendo que con lo que acabamos de terminar en el tema anterior, pues hemos trabajado una de las primeras etapas en el proceso de diseño de un sistema de base de datos, que es lo relacionado con el modelo conceptual. Es decir, donde finalmente, a través de un diagrama, que es el diagrama de entidad-relación, expresamos la estructura lógica de lo que será el sistema de base de datos. Ese diagrama de entidad-relación, producto de la etapa de modelado conceptual, es el insumo para la siguiente etapa, que es el proceso de modelado lógico, o donde vamos a producir el esquema lógico. Eso en términos prácticos lo que quiere decir es que el modelo entidad-relación diseñado lo tenemos que transformar en algo que pueda ser implementado en un sistema de gestión de base de datos. Hasta la etapa anterior, el modelado conceptual tomaba en cuenta solamente los requisitos funcionales de la base de datos, es decir, nos preocupábamos por identificar pues cuáles eran los aspectos relevantes en ese mundo real y abstraer lo que debe ser necesario representar en el sistema de base de datos, y eso era independiente de cualquier característica de implementación. Ahora, en esta nueva etapa del esquema lógico, sí hay que decidir cuál es el tipo de esquema que vamos a producir. Si bien todavía no se toman decisiones acerca de cuál es el sistema de gestión de base de datos que en particular se vaya a usar para la implementación, sí hay que decidir pues cuál es el tipo de sistema de gestión de base de datos a utilizar, ¿no? Entre los que hay. Bueno, particularmente sabemos, porque lo hemos mencionado en otras oportunidades, que en el caso de este curso, el esquema que debemos trabajar es el esquema de base de datos relacional. Por eso, pues justo el título de la diapositiva habla del modelo de base de datos relacional. Ese es el tipo de esquema lógico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a transformar nuestro modelo conceptual, es decir, nuestro diagrama de entidad-relación, en un conjunto de relaciones que informalmente las llamamos tablas, que van a ser implementadas en algún sistema de gestión de base de datos. Entonces, repito, si bien en este momento ya hay que tener claridad del tipo de sistema de gestión de base de datos a usar, que es el modelo de base de datos relacional, todavía no es necesario determinar pues, si la implementación finalmente se va a hacer en Postgres o en Oracle o en MySQL o en cualquier otro. ¿Ok? Entonces, empecemos describiendo lo que es justamente el modelo de base de datos relacional. Como manera de introducción, podemos decir que, al igual que gran parte de lo que está relacionado con los sistemas de bases de datos, por lo menos con sus orígenes, surge a partir de un modelo propuesto por Edgar Codd en los años 70. De hecho, Edgar Codd es considerado el padre de las bases de datos relacionales. Y su fortaleza radica justamente en que es un modelo basado en la teoría de conjuntos. Es decir, está basado en el concepto matemático de relación que viene de la teoría de conjuntos. Eso es una gran ventaja porque, como les he dicho anteriormente, pues a pesar de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y cada vez más rápido, en esencia el modelo relacional sigue siendo el mismo, porque su base, como es matemática, la matemática pues no cambia o no ha cambiado, entonces sigue siendo vigente a pesar de los cambios tecnológicos. Muy bien. Les decía entonces que ese concepto matemático proveniente de la teoría de conjuntos es el concepto de relación, pero informalmente en el argot de las bases de datos a esas relaciones se le llaman tablas por su representación, que es como matricial, no es una representación que le damos de filas y columnas. ¿Ok? Adicionalmente, está apoyado en dos lenguajes formales que son el álgebra relacional y el cálculo relacional. El álgebra relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominios, que pues los trabajaremos ya seguramente en el 2021.
Dentro de las ventajas es que garantiza la separación entre el modelo lógico y el modelo físico, es decir, no depende directamente de características propias del almacenamiento y además permite incorporar fácilmente cambios en el sistema, es decir, que si hay cambios en los requerimientos, pues esos cambios se pueden incorporar de una manera relativamente sencilla o fácil en el modelo. Tiene un gran poder de manipulación de datos y ese poder de manipulación de datos está dado gracias a los lenguajes matemáticos formales del álgebra y el cálculo relacional, que son los que derivan después en lo que son los lenguajes de consulta. Y pues hemos dicho ya que su solidez radica en la teoría de conjuntos, que está basada en la teoría de conjuntos. Sin embargo, algunas desventajas para resaltar están en que pues algunas reglas complejas del negocio, algunas, digamos, situaciones particulares del mundo real puede llegar a ser muy complicado representarlas o por lo menos representarlas sin que hayan problemas de redundancia o de rendimiento, ¿cierto? Y lo mismo la implementación de reglas de conocimiento o inferencia y por eso pues se desarrollan después para procesos de minería de datos y descubrimiento de conocimiento, pues otro tipo de estrategias. La herencia, dado que es un modelo que se propuso incluso antes del concepto del paradigma orientado a objetos, no existe en realidad, pero se puede emular o se puede simular. Y de hecho, en el proceso de transformación del modelo entidad-relación extendido que acabamos de ver al modelo relacional, vamos a ver una estrategia de transformación donde de alguna manera se simula el manejo de la herencia y eventualmente podría ocurrir que un elemento o un objeto podría ser descompuesto en varias tablas, lo que, digamos, acarrea un poco el problema del rendimiento. Muy bien. Entonces, el elemento fundamental en el modelo relacional es la relación, que informalmente la vamos a llamar tabla. Aquí hay que ser muy cuidadosos en no confundir el concepto de relación del modelo de entidad-relación que acabamos de ver al concepto de relación en el modelo relacional. ¿Por qué? Porque en el modelo de entidad-relación, una relación es una asociación entre entidades. A veces se llama incluso interrelación, también para diferenciarlo un poco. Mientras que el concepto de relación acá, en el modelo relacional, hace referencia a lo que comúnmente llamamos tabla, que es una estructura matricial compuesta por filas y por columnas. Entonces, no confundir el concepto de relación dependiendo del contexto. Normalmente lo vamos a llamar tabla incluso para pues marcar como la diferencia con respecto al concepto de relación del modelo entidad-relación. Entonces, una tabla, como les decía, es una estructura matricial compuesta por filas. Formalmente esas filas se llaman tuplas y por columnas, que formalmente se llaman atributos. También a las filas se les llama registros y a los atributos se les puede llamar campos. Es decir, que si hablamos de tuplas o registros, estamos hablando de lo mismo, de una fila en una tabla. Y si hablamos de columnas, de atributos o de campos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una característica dentro de una tabla, es decir, una columna en una tabla. Las relaciones se pueden definir por comprensión y por extensión. Por comprensión es una forma matemática de decirlo, entonces en el caso de ese ejemplo tengo la tabla empleado que está formada por todas las tuplas X, tal que X se compone del documento de identidad, nombre, cargo y salario, que además es un empleado de una organización. Esta forma de representación por comprensión, pues realmente es un formalismo matemático que en la práctica no se utiliza tanto. Digamos que en la práctica la forma de definir una tabla por comprensión o una relación por comprensión va a tener esta forma y es la que nosotros vamos a usar. Yo puedo hablar, por ejemplo, que tengo la tabla empleado, cuyos atributos son documento de identidad, nombre, cargo y salario. Así es que vamos a
a definir la tabla por comprensión. Y adicionalmente, como hay que identificar la llave primaria, pues la forma en que vamos a identificar la llave primaria va a ser subrayando el atributo que forma la llave primaria. ¿Ok? Bien. La otra forma que es por extensión, pues es cuando uno tiene la tabla con los datos, pero claramente cuando uno está en el proceso de modelamiento, pues no hace referencia a una tabla con datos, sino a una tabla con su estructura, y su estructura, como les digo, pues la vamos a referir de forma sencilla por comprensión de esta manera. Ahora bien, las relaciones o tablas tienen un conjunto de propiedades garantizadas. La primera propiedad es que una relación se forma de un conjunto de tuplas, ¿no? Es decir, un conjunto de filas forman la relación o tabla. Adicionalmente, cada columna, es decir, cada atributo tiene un nombre único dentro de la relación. Eso quiere decir que no es posible que en una misma relación hayan dos atributos con el mismo nombre, porque claramente eso generaría ambigüedad. ¿Qué sí puede suceder? Puede suceder que hayan dos tablas que tengan atributos con nombres iguales. Y entonces, pues ahí no habría problema. Pero dentro de una misma tabla no hay dos columnas que tengan el mismo nombre. ¿Ok? El orden de las columnas no interesa, es decir, no hay un orden realmente en las columnas. Yo puedo decir que la tabla de empleados se forma del DI, nombre, cargo y salario. Por lo general uno empieza mencionando primero la llave primaria, pero sin embargo, si yo digo que el empleado es una tabla formada por cargo, nombre, DI y salario, e indicando que el DI es la llave primaria, pues no pasa nada. Es completamente válido porque no hay orden en las columnas o en los atributos. En ese mismo orden de ideas, no hay un orden en las tuplas, es decir, que las filas dentro de una tabla, una vez almacenadas, no tienen un orden específico, ni siquiera por el orden de registro, porque pues ya sabemos que es el gestor de base de datos el que administra el almacenamiento físico en disco, y entonces pues eso es transparente para nosotros y realmente no hay un orden. Es decir, cuando nosotros hacemos una consulta a una tabla en una base de datos, pues a menos de que especifiquemos en qué orden quiero que salga el resultado, pues la salida será en un orden aleatorio. No hay un orden específico para las filas. Pero sí es importante tener claro que en una tabla o relación no puede haber tuplas repetidas. Es decir, bajo ninguna circunstancia hay dos filas iguales dentro de una relación. Porque además, por lo menos se deben diferenciar en una característica. ¿Cuál característica creen ustedes que debe marcar como mínimo la diferencia entre dos tuplas en una tabla o relación? ¿Quién dijo yo? La llave, ¿no? Al menos en la llave, muy bien, Diego. Al menos se tienen que diferenciar en la llave porque por definición sabemos que el atributo llave primaria debe tomar un valor distinto para cada tupla. Entonces, como mínimo, ahí se diferencian. Ya por el hecho de que al menos en un atributo tengan valores distintos, así en todos los demás coincidan en sus valores, ya las dos tuplas no serán iguales, no se consideran iguales. Muy bien. Ahora, una tupla, pues ya hemos dicho que es una fila, que también la llamamos como registro en una relación, y eso corresponde a una instancia. Es decir, que una tupla es la información de un elemento particular dentro de una relación. Cuando yo tengo la relación estudiante, pues una fila o registro de la relación estudiante contiene la información de un estudiante en particular, es decir, de una instancia de esa relación estudiante. Normalmente esas instancias pues corresponden a lo que se interpretan como instancias en el modelo entidad-relación, y adicionalmente el número de tuplas, es decir, el número de filas o registros que tenga una tabla en el modelo relacional se llama el grado, perdón, la cardinalidad o extensión de la relación.
Es decir, que cuando hablamos de cardinalidad, en el contexto del modelo relacional, estamos haciendo referencia a la cantidad de filas o de registros que tiene la tabla en un momento particular del tiempo. Porque recuerden que de todas maneras la información es un componente dinámico y ese componente dinámico es lo que llamamos la instancia de la base de datos. Bien, por el otro lado, así como en el modelo entidad-relación las entidades tienen atributos que los describen, pues en el modelo relacional las relaciones o tablas tienen atributos que los describen y esos atributos son los que conforman las columnas que, como les decía, también se llaman campos de la relación. ¿Ok? En la cantidad de campos o atributos o columnas en una relación es la característica llamada grado o variedad de la relación. De tal manera que si nosotros nos devolvemos a ver este ejemplo de la tabla de empleado con atributos de I, nombre, cargo y salario, pues yo puedo decir que el grado o variedad de esta relación es 4, porque hay 4 atributos que la conforman. Todo el conjunto de atributos forman la cabecera de la relación. En realidad, ese es un concepto pues como muy teórico, pero digamos que pues esa cabecera es la que me permite a mí definir por comprensión una tabla. Esto es la cabecera de la relación empleado y no es otra cosa que los nombres de los atributos que la conforman. Y sabemos que cada atributo tiene asociado un dominio. Y el concepto de dominio es similar al concepto de dominio de atributos que mencionamos en el modelo entidad-relación. Recordemos que en el modelo entidad-relación hablábamos del dominio como el conjunto de valores que el atributo puede tomar, ¿vale? Y así como en el modelo entidad-relación hablábamos de algunos atributos que podrían ser llave primaria, pues en el modelo relacional cada relación debe tener una llave primaria. Esa llave primaria puede ser simple, es decir, cuando con un solo atributo se identifica cada tupla, pero eventualmente podría llegar a ser compuesta y es en el caso en el que pues la forma de identificar cada tupla requiera la unión de 2 o más atributos. Entonces ahí hablaríamos de una llave primaria compuesta, ¿ok? Que no es lo mismo al caso en el que haya más de un atributo que sirva para ser llave primaria. Me explico. Cuando hablábamos del ejemplo de estudiante, que en estudiante tenemos documento de identidad y código, y con cualquiera de los dos puedo representar o identificar cada estudiante, ahí no estamos hablando de una llave compuesta, sino que estamos hablando de 2 candidatos para llave primaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solo con uno de ellos puede identificarlo. Entonces no es lo mismo llave compuesta, que es cuando se forma por 2 atributos o más, que un conjunto de llaves candidatas. El dominio, bueno, voy a pasarlo un poco rápido por acá. Ya sabemos que es la lista o conjunto de valores que el atributo puede tomar, de tal manera que matemáticamente podríamos expresar que una relación se forma del producto cartesiano de los dominios de sus atributos. Entonces, lo que hemos dicho se resume en esta diapositiva, en este ejemplo. Aquí tengo una relación, ¿cierto? O una tabla con cardinalidad 4. ¿Por qué cardinalidad 4? Porque hay 4 tuplas que la forman, que son estas 4 que estoy señalando acá, ¿cierto? Y es de grado 5, ¿por qué? Porque hay 5 columnas, es decir, 5 atributos que la describen. Las tuplas, pues son la información registrada que representa cada instancia de esa entidad. Y eso, digamos que el conjunto de tuplas, pues también lo podemos llamar el cuerpo de la relación. Mientras que la cabecera de la relación es como la estructura, es decir, está conformada por el nombre de los campos o atributos que la forman. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando hacemos referencia al nombre de una relación, pues implícitamente estamos refiriendo al conjunto de atributos que la forman. Es decir, si yo hablo de la relación asignatura, yo sé que implícitamente, pues esa relación tiene un conjunto de tuplas almacenadas o registradas en ella, ¿cierto? De tal manera que estoy haciendo referencia
a la información almacenada en esa tabla o en esa relación. Pero cuando yo quiero hacer referencia al esquema, es decir, a la estructura de la relación, entonces acompaño el nombre de la relación con el conjunto de atributos que la forman, normalmente entre paréntesis, como les mostraba hace un rato, e indicando cuál es la llave primaria. Es decir, que si yo hablo simplemente de asignatura, implícitamente estoy haciendo referencia a la información que está almacenada en ella. Pero si yo hablo de asignatura conformada por código, nombre, créditos, hora semanal y prerequisito, entonces estoy haciendo referencia a la estructura o al esquema de la tabla asignatura. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ahora, ¿cómo hacer referencia a un atributo dentro de una relación? Pues la forma formal es anteponiendo al nombre del atributo el nombre de la tabla a la que pertenece. Entonces, como está aquí en el ejemplo, si yo quiero hacer referencia al atributo código de la tabla asignatura, la mejor forma para referirme a él es a través de el nombre de la tabla punto nombre del atributo. Por ejemplo, asignatura punto código. Eso es particularmente útil cuando ya estamos, digamos, gestionando operaciones en una base de datos y cuando eventualmente hay relaciones que tienen nombres comunes, pues para evitar la ambigüedad, uno le antepone el nombre de la tabla. Entonces, si yo quiero en una consulta traer el nombre de un estudiante y el nombre de una asignatura, y en ambos casos el atributo se llama nombre, pues la forma de evitar la ambigüedad es anteponiendo el nombre de la tabla. Entonces yo hablaré de estudiante.nombre, asignatura.nombre. Y de esa manera, pues evito problemas de ambigüedad que evitarían que la consulta se ejecutara correctamente. Ahora bien, el concepto de llaves es similar al concepto de llave que teníamos desde el modelo de entidad relacional, el concepto de llave primaria. Aquí lo vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Y vamos a hablar de llave candidata. Entonces, ¿qué es una llave candidata en el modelo de entidad relación? Una llave candidata es un atributo que puede ser considerado, que tiene las características para ser llave primaria. ¿Cuáles son esas características? Pues la unicidad y la minimalidad. La unicidad, ¿a qué hace referencia? La unicidad hace referencia a que el atributo siempre toma valores diferentes para cada tupla, ¿no? Eso es lo que me garantiza a mí que yo puedo con esa llave identificar cada tupla en una relación. Y la minimalidad es que no hay un conjunto más pequeño de atributos que cumplan la misma función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación persona, en esa relación persona tengo el documento de identidad y esa es la llave, ¿cierto? Yo podría decir que con el documento de identidad y el nombre de la persona puedo identificar de forma única cada persona. ¿Ustedes qué creen? Si yo le digo con el documento de identidad y el nombre de la persona, ¿puedo identificar de forma única cada persona? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Pero realmente el nombre no es necesario, ¿cierto? Es decir, que esas dos cumplen la característica de unicidad porque me permiten identificar de forma única a cada persona en una relación, en una tabla. Pero no cumple la característica de minimalidad porque no es mínimo, porque yo no necesito realmente el nombre de la persona si tengo su documento de identidad. Con solo el documento de identidad, que ese sería el mínimo, puedo identificar cada persona. Entonces, redondeando el asunto,
un atributo o un conjunto de atributos, porque como les decía, eventualmente puede ser compuesto, tiene las características para ser llave si cumple la condición de unicidad y de minimalidad. Es decir, que siempre toma valores diferentes para cada tupla y que ese conjunto es el mínimo posible. Como en una relación pueden haber varios atributos o varios conjuntos de atributos que cumplan esas características, pues a todos ellos los vamos a llamar la llave candidata. ¿Ok? En el caso de la entidad estudiante, por ejemplo, el código de estudiante es una llave candidata y el documento de identidad es una llave candidata. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos cumple las características para ser llave primaria. ¿Ok? Cuando entre el conjunto de llaves candidatas determinamos cuál es el atributo que va a ser las veces de llave primaria, entonces esa llave primaria, ese atributo o esa llave candidata mejor, que es elegida como llave primaria, se llamará llave primaria y los otros atributos seguirán siendo llaves candidatas o llaves secundarias o también llaves alternativas. Es decir, que en el ejemplo de estudiante, si yo para identificar al estudiante tengo el código de estudiante y el documento de identidad, ambos son llaves candidatas. Pero al decidir que la llave primaria va a ser el código de estudiante, entonces código de estudiante pasa a ser llave primaria y el documento de identidad pasa a ser una llave secundaria o una llave alterna o alternativa. ¿Ok? Pero no pierde sus propiedades de llave, es decir, sigue siendo o teniendo las características de unicidad y minimalidad. Normalmente, la llave primaria que uno escoge o que uno determina en el modelo relacional es la misma llave primaria que estaba usando en el modelo entidad-relación. Es decir, que en el proceso de transformación eso pasa derecho. La llave seleccionada en el modelo entidad-relación es la llave que va a ser escogida en el modelo relacional. ¿Ok? Y sabemos que ese pues, es el atributo o conjunto de atributos que permiten definir de forma única cada tupla en una relación. Y aparece un nuevo concepto en el modelo relacional que no existe, y ahí hay que ser muy cuidadosos, que no existe en el modelo entidad-relación, y es el concepto de llave foránea, o también llamada llave ajena o llave extranjera o clave foránea. ¿Para qué aparecen, antes de explicar formalmente en qué consiste la llave foránea, para qué existe la llave foránea? Entonces me explico. Recuerden que en el modelo entidad-relación teníamos cosas como estas. Teníamos, por ejemplo, que un empleado que tiene un documento de identidad trabaja en departamento. Y el departamento tiene un código. Un empleado trabaja en un departamento, y en un departamento trabajan muchos empleados. En la entidad de relación tenemos cosas aquí. ¿Para qué sirve la llave foránea? La llave foránea sirve para que en la transformación de ese diagrama, cuando ya se va a implementar, permita representar esta asociación del modelo entidad-relación. ¿Ok? Para eso la llave foránea permite representar, o más que representar, incluso permite como implementar, llamémoslo mejor, implementar la relación en el modelo relacional. ¿Vale? Llamémoslo incluso no relación, sino la asociación
Entonces, en términos prácticos, ¿qué es una llave foránea? Pilas con esto, porque es un concepto que vamos a usar todo el tiempo. La llave foránea es un atributo que es llave primaria, un atributo que es llave primaria en una entidad y que pasa como atributo a la tabla que representa la entidad asociada. Es decir, que en el proceso de transformación, empleado se vuelve una tabla, departamento se vuelve una tabla, y de qué manera yo represento que empleado y departamento están asociados. Pues pasando la llave de un lado para el otro lado. La llave primaria de un lado pasa como atributo en el otro lado, ¿ok? Y ese paso de ese atributo llave primaria se conoce como llave foránea, es decir, es un atributo en una relación que es llave primaria en la otra, y por eso permite implementar la asociación entre esas dos relaciones. Por eso decimos aquí formalmente que es el atributo que puede ser compuesto en una relación R1 que establece la asociación con otra relación R2. Es decir, que la llave foránea en una relación R1 es un atributo que es llave primaria en otra relación R2. Y repito, la llave foránea o la clave foránea es un concepto del modelo relacional y no del modelo entidad-relación. Por eso en el modelo entidad-relación no se incluyen. En el modelo entidad-relación, la asociación se representa por medio de las interrelaciones, ¿no? Por medio de los rombos. Entonces, miremos, para que sea un poco más claro este diagrama. Digamos que ese diagrama con esas dos tablas que están ahí viene derivado del modelo entidad-relación de algo como esto. Supongo que yo tengo un modelo entidad-relación donde tengo una entidad paciente y tenía una entidad médico. ¿Cierto? Y en paciente tenía código como llave, nombre, sexo, edad. Y en médico tenía ID y nombre. Y adicionalmente tenía una relación atiende entre médico y paciente. ¿Ok? Un paciente, en principio, en la lógica de este diagrama, es atendido por un médico y un médico atiende varios pacientes. ¿Ok? Entonces, supongamos que teníamos esto en el modelo entidad-relación. Cuando hacemos la transformación de este modelo entidad-relación a tablas, al modelo relacional, vamos a ver que hay una regla que me dice que todas las entidades se vuelven tablas o relaciones en el modelo relacional. Es decir, esta entidad paciente se vuelve una relación paciente en el modelo relacional con sus atributos. Entonces, paciente con sus atributos código, nombre, sexo y edad. La misma regla de transformación que vamos a ver me dice que la entidad médico se vuelve una tabla en el modelo relacional. Entonces, la tabla médico con sus atributos ID y nombre. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero entonces, ¿qué pasa o qué hago para no perder esta relación, esa asociación? Entonces, la forma es, bueno, para que no se pierda esa asociación, tiene que suceder que la llave primaria de un lado pasa como llave foránea al otro lado. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que la llave primaria de médico, el por qué, está en unas reglas que están más adelante. La llave primaria de médico, que es el ID, pasa como llave foránea a paciente. Es decir, que en este caso, este atributo médico, que es la llave foránea,
viene de ser la llave primaria en médico, es decir, esto es médico.id, de allá viene. Y es la que me permite hacer o establecer la asociación entre esas dos tablas. De tal manera que, pues con eso yo puedo saber lo siguiente. Con eso yo puedo saber que el paciente 667, que se llama Ana Morales, que es de sexo femenino, que tiene 20 años, y dice es atendida por el médico 4. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues con esto yo vengo y me busco en la tabla médico cuál es el médico 4. Entonces, eso me permite saber a mí que el médico que atiende a Ana Morales es Gogo Manotas, ¿cierto? Lo mismo, la llave foránea me permite saber que para el paciente con código 201, que se llama Rogelio Rosas, que es de sexo masculino, que tiene 51 años, es atendido por el médico 2. Es decir, que a Rogelio lo atiende el médico 2, que es Higinia Márquez, ¿cierto? En el otro caso, tengo que el paciente 140, que se llama Herminia Gallo, que es de sexo femenino, que tiene 72 años, tiene en el atributo MED el valor null. ¿Cómo lo puedo interpretar yo? ¿Cómo puedo interpretar ese null ahí entonces en Herminia Gallo? ¿Qué pasa con Herminia Gallo? Que no hay ningún médico que la está atendiendo. Exactamente, que no hay ningún médico que la está atendiendo. Es decir, que todavía no tiene asignado ningún médico. ¿Ok? Por el otro lado, vemos que el médico 9 no está asociado con ningún paciente, por lo menos ninguno de los que están representados en la imagen. Por lo tanto, Saskia Chagüendo no tiene asignado ningún paciente tampoco. Entonces, como para redondear el asunto, el concepto de la llave foránea implica que es un atributo en una tabla que viene de ser llave primaria en otra tabla con la que esa se asocia. Es decir, permite establecer la asociación entre dos tablas. Y eso nos lleva a deducir otro conjunto de características. Por ejemplo, aunque está en una regla que vamos a ver enseguida, ¿qué valores podría tomar? ¿Qué valores puede tomar el atributo médico o en general el atributo que es llave foránea, perdón? ¿Qué valores pueden estar aquí para que la relación sea válida, la asociación sea válida? O lo pongo en otra forma de la pregunta. ¿Qué pasa si aquí yo tuviera, digamos que Herminia Goyo tuviera en la columna MED un 11? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Pues si en la relación de médicos, pues que ven los 3 puntos allá, pues si por allá hay un médico con ID de 11, pues sí estaría bien. Ok, bien, exactamente. Si hay un médico con ID 11 está bien, pero si no hay ningún médico con ID 11 está mal. Eso quiere decir que el atributo que es llave foránea solo puede tomar valores del conjunto de valores que ya existan en la tabla donde ese mismo atributo es la llave primaria, porque si no estaría generando una relación inexistente, incorrecta, ¿cierto? Yo no puedo decir, por ejemplo, que Herminia Gallo la atiende el médico 11 si no hay un médico 11, porque ese atributo llave foránea lo que establece es una relación entre las tuplas de esta relación paciente, ¿cierto? Con las tuplas de la relación médico. ¿Es claro? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, de los valores que pueden tomar tanto las llaves primarias como las llaves foráneas, se derivan dos reglitas que se llaman las restricciones de integridad. La primera es la restricción de integridad de la entidad. La restricción de integridad de la entidad restringe el valor que puede tomar una llave primaria. Entonces, restringe los valores que puede tomar una llave
primaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice, ningún componente de una llave primaria puede tomar el valor null. Es decir, el valor null está prohibido en cualquier atributo que sea llave primaria o que sea parte de la llave primaria, porque el null no permite la identificación única de una tupla en la relación. Entonces, null está prohibido en las llaves primarias o en cualquier componente de la llave primaria si es compuesta. ¿Ok? Y adicionalmente, pues el valor que tome la llave primaria debe ser siempre único, es decir, debe ser distinto a cualquier otro valor ya almacenado en esa relación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su propósito es diferenciar cada una de las tuplas en la relación. Ahora bien, la segunda regla es la restricción de integridad referencial. Esta restricción de integridad referencial restringe los valores que puede tomar una llave foránea. Y entonces, bueno, ya ustedes empezaron a identificar qué valores puede tomar la llave foránea. Ya ustedes dijeron, una llave foránea puede tomar como valor un valor que ya exista donde está la llave primaria, porque si no la relación no es válida. Pero también, como vimos en el caso del ejemplo, una llave foránea puede tomar el valor null, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la restricción de integridad referencial. Dice, ningún componente de una llave foránea puede contener valores que no estén presentes en la llave primaria a la que referencia. Es decir, necesariamente los valores que tome la llave foránea deben existir donde ese atributo es llave primaria para poder que la asociación entre esas dos relaciones sea válida. Pero como alternativa está que la llave foránea sí puede tomar el valor null. ¿Y qué significa un valor null en una llave foránea? Pues significa que esa tupla no está asociada con ninguna tupla en la otra relación, que es el caso del ejemplo, ¿no? Cuando yo digo que Herminia Gallo tiene null en el médico, quiere decir que esa tupla de ese paciente no está asociada con ninguna tupla en la relación médico. ¿De acuerdo? Muchachos. Hola. Bien, supongo que están de acuerdo y que no están dormidos. No sé, Sigamos. no funcionaba. ¿Cómo, Nicolai? Que no me funcionaba el micrófono, pues, pero sí. Está claro. Ok, vale, perfecto. Bien. Bueno. Entonces, bueno, eso nos ayuda a responder la pregunta que está ahí al final. ¿Cómo es el dominio de una llave foránea? Es decir, el conjunto de valores que puede tomar una llave foránea con respecto al dominio de la llave primaria a la que referencia. ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Cómo es el dominio de una llave foránea con respecto al dominio de la llave primaria a la que referencia? Pues es el mismo dominio, ya que pues una llave foránea no puede tener valores diferentes a la llave que referencia. Ok. Digamos, puede ser el mismo dominio o null, ¿cierto? Porque el null sí no está en el dominio de la llave primaria. Entonces, es el mismo dominio o null. O incluso uno más, digamos, siendo un poco más estrictos, podemos decir, es un subconjunto del dominio de la llave primaria, porque es dentro del dominio de la llave primaria los que ya se han usado. Es un subconjunto del dominio de la llave primaria o null. Esa sería como la respuesta. ¿De acuerdo, Cristian? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, bueno, miremos qué situaciones se pueden presentar de acuerdo con las restricciones de integridad. Supongan que se pretende borrar el valor al que referencia una llave foránea. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, digamos, me voy a volver aquí al ejemplo.
Supongan que quiero borrar esta fila de Higinia Márquez. Pues resulta que como esta fila de Higinia Márquez está asociada por una tupla de la entidad paciente, pues el borrado no puede ser así nomás, ¿no? Entonces hay que predefinir qué va a ocurrir frente a esas situaciones, ¿no? Entonces esas situaciones pueden ser hacerlo en cascada, hacerlo restringido o nulificarlo. Entonces me explico. Si yo pretendo borrar el registro de Higinia Márquez y lo hago en cascada significa que borro esa fila y todas las filas que la están referenciando. Es decir, que al borrar Higinia Márquez se borra Rogelio Rosas también. Eso es cascada. La otra alternativa es hacerlo restringido. Es decir, que si voy a borrar Higinia Márquez, pero como Higinia Márquez está siendo referenciada por otra tupla en paciente, entonces, pues no lo permito, lo bloqueo, lo restrinjo. Y la otra alternativa es la nulificación, que si yo borro el registro de Higinia Márquez, entonces la tupla que la está referenciando toma el valor null. Al desaparecer esta se nulifica. Esas son las tres alternativas: cascada, restringido o nulificación. Para el caso de la eliminación, ¿cuál consideran ustedes que debería ser la acción más apropiada? O la menos apropiada. Empecemos por descartar la menos apropiada. La cascada. La cascada es la menos apropiada, ¿cierto? No tiene sentido que si yo voy a borrar un registro, me borre de ahí para allá. Tienen que ser unos casos muy particulares. Entonces, cascada es la menos apropiada. Quedan como alternativas o bien el restringido, que tal vez puede ser el más seguro, o en el peor de los casos, nulificar. Si borro aquí, nulifico el registro que lo está referenciando. Muy bien, ahora piensen en esas mismas tres situaciones cuando en lugar de eliminar lo que yo quiero es modificar. Entonces, voy a modificar el ID de Higinia Márquez. Ya no va a ser 2, sino que va a ser 21. ¿Ok? Entonces, nuevamente, restringido es que si está siendo referenciado, no me lo deja modificar. Cascada, que si lo modifico aquí, pues se modifica donde se está referenciando. Y el otro es nulificación. Si lo modifico aquí, se pone en null donde se está modificando. Para el caso entonces de la modificación del valor de la llave, ¿cuál consideran ustedes el más apropiado? ¿Cascada? Seguramente será cascada. Muy bien, Daniel. ¿Cierto? Entonces, pues, seguramente se debe a una corrección en este valor y entonces lo que yo pretendería sería que esa corrección se refleje en las tuplas que la están referenciando, entonces lo hago en cascada, que yo modifico aquí a 21, pues automáticamente acá se modifica en 21 para que no se pierda la asociación entre ese par de tuplas. ¿Es claro para todos lo que hemos dicho hasta allí? Muchachos. Sí, señor. Muy bien, entonces lo que queda, se los voy a dejar así como lectura sugerida para que disfruten su festivo, es cómo yo transformo un diagrama entidad-relación ya en un conjunto completo de tablas que puedan ser implementadas en un sistema de gestión de base de datos. Es decir, cómo yo paso del diagrama ya a las tablas con sus llaves foráneas que tengo que implementar. Como les decía, pues la mayoría de las herramientas hoy por hoy permiten que uno haga el diagrama y con un clic automáticamente se generan las tablas, se genera el esquema de la base de datos. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que pasa ahí atrás. Entonces, este conjunto de reglas me indican cómo debo hacer la transformación. Por ejemplo, la primera regla dice que todas las entidades del modelo entidad-relación se vuelven tablas en el modelo relacional. Y la llave primaria se mantiene. La segunda regla me dice cómo transformar relaciones de uno a uno, ¿cierto? Y cómo poner la llave foránea. La tercera regla me dice cómo transformar relaciones de uno a muchos y cómo poner la llave foránea. La siguiente, cómo transformar relaciones de muchos a muchos, cómo transformar relaciones en áreas, cómo transformar especializaciones, cómo transformar atributos multivalorados
y pues finalmente hay un ejemplo. Entonces, yo les voy a proponer que ustedes para la próxima semana se peguen una leidita a estas 7 reglas, traten de interpretarlas y comenzando la próxima semana, entonces hacemos el ejemplo de transformación a partir de esas reglas para ver cómo se aplican cada una de esas 7 reglas en este ejemplo. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Vale. Ah, Jaime sí estaba. Yo pensé que Jaime no había hablado hoy, ¿no, Jaime? Obvio, profe. Yo creo que sí apenas llegó ahorita, porque yo no lo había visto. Ah, Apenas se despertó. Bien. Listo. Entonces, léanse esas 7 reglas, como les digo. Traten de interpretarlas sobre el diagrama y por aquí comenzamos la próxima semana para que todos nos vamos a disfrutar de este mini festivo aquí en mitad de semana. ¿Les parece? Esto, profe. Vale. Recuerden, ahorita les voy a poner en el campus el enlace para que creen los grupos en el transcurso de la semana y puedan subir el taller, que de todas maneras el taller está para más de 8 días con el fin de que si lo revisan en estos días y tienen dudas, pues también la próxima clase me puedan consultar las dudas. Listo, Bien. profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, entonces que se disfruten el festivo.